Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. El rechazo al gobierno de Dina Boluarte ha hecho que miles de personas salgan a la calle a protestar durante las últimas semanas en Perú. Una situación convulsa que ha paralizado a la nación andina y que ha dejado decenas de muertes en medio de rechazos por la violencia policial. Esta profunda crisis deriva de años de polarización política, ingobernabilidad, dimisiones y casos de corrupción que han afectado a toda la clase política. Cuestiones que han generado que desde el comienzo de siglo haya habido 11 presidentes. Para comprender mejor esta situación toca remontarse a noviembre del año 2000. Alberto Fujimori llevaba 10 años en el poder y había sido reelegido para un tercer mandato. Este expresidente obtuvo un gran poder tras un autogolpe en 1992 y su gobierno se caracterizó por tener tintes autoritarios y atentar contra múltiples derechos humanos. Aunque el 21 de noviembre del año 2000 se vio obligado a dimitir por casos de corrupción y huyó a Japón. Su gestión hizo que millones de personas lo apoyasen por su éxito económico y su lucha contra las guerrillas de Sendero Luminoso. Pero también tuvo millones de detractores por su autoritarismo. Una polarización que dividiría al país durante las siguientes décadas. Tras Fujimori, Perú vivió un proceso de florecimiento democrático y de relativa estabilidad en el que llegaron al poder Alejandro Toledo entre el 2001 y el 2006, Alan García entre el 2006 y el 2011 y Ollanta Humala entre 2011 y 2016. Sin embargo, durante el mandato de Humala fue cuando estalló el caso Odebrecht, una constructora brasileña que financiaba campañas políticas en América Latina a cambio de concesiones para obras públicas. Esta trama salpicó al propio Humala y lo llevó a prisión, pero también al expresidente Alejandro Toledo, que actualmente está prófugo y a la espera de ser extraditado por Estados Unidos, y al expresidente Alan García, que durante su investigación se suicidó en abril de 2019. A estos casos hay que sumar el de Alberto Fujimori, que fue detenido en 2007 y está recluido en prisión por delitos de lesa humanidad, corrupción y espionaje, entre otros. Los 10 años de gobierno de Fujimori generaron un gran rechazo, pero el fujimorismo no murió. Continuó con sus aspiraciones de volver al poder a través de su hija Keiko Fujimori, quien fue candidata en 2011, 2016 y 2021. El fuerte antifujimorismo evitó que ganara esos comicios, pero ha sido incapaz de llegar a consensos debido a su enorme heterogeneidad política, algo que ha creado presidentes extremadamente débiles y es base de la crisis actual. Por ejemplo, en 2016, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que soportar años de inestabilidad por culpa de un parlamento en el que se impidió en todo momento que este economista limeño gobernara. Una situación que empeoró después de que se le relacionara también con casos de corrupción como Odebrecht, algo que llevó a su dimisión en marzo de 2018. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Su sucesor fue el vicepresidente Martín Vizcarra, quien siguió enfrentado al Congreso. Vizcarra se encontró con reiterados intentos de obstaculizar su acción de gobierno a través del órgano legislativo. El expresidente, de hecho, llegó a sufrir 2 mociones de vacancia por incapacidad moral, un concepto arcaico y abstracto que en un origen hacía referencia a que el presidente sufriera una enfermedad mental, pero que el Congreso peruano comenzó a usar de forma reiterada para intentar acabar con el mandatario. La primera fracasó, pero la segunda, en noviembre de 2020, triunfó. El Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Tras Vizcarra, Perú atravesó un periodo de profunda inestabilidad en el que vivió 2 presidentes en apenas unos meses, una crisis institucional que no tenía precedentes hasta la fecha.
Manuel Merino no estuvo en el cargo ni una semana debido a las protestas que generó su nombramiento. Y Francisco Sagasti fue el encargado de dirigir al país hasta las elecciones de abril de 2021. Y los comicios no fueron mucho mejor. Casi 20 candidatos se presentaron a la primera vuelta sin que ninguno de ellos obtuviera un porcentaje de voto representativo. De hecho, el ganador de la primera vuelta, Pedro Castillo, obtuvo solo el 18,9% de votos. Sin embargo, al enfrentarse en segunda vuelta con Keiko Fujimori, pudo obtener la victoria gracias al rechazo que hay hacia ella. Pero esta victoria no trajo ninguna solución. Castillo se vio incapaz de gobernar al enfrentarse a un Congreso profundamente fragmentado que abrió varias investigaciones en su contra por corrupción. Le prohibió salir del país y llegó a presentar 3 mociones de vacancia por incapacidad moral, de las cuales solo triunfó la última después de que Castillo intentara disolver el Congreso en un gesto que se interpretó como un autogolpe de Estado fallido que llevó al poder a Dina Boluarte. Algo que ha empeorado aún más una situación de crisis profunda que viene desde hace años. Y lo más preocupante es que se desconoce si puede haber una solución a un problema que es más estructural que coyuntural y que podría afectar incluso a un campo que hasta ahora ha permanecido fuerte como el económico. Una combinación explosiva que puede ser peligrosa para Perú. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.